Hoy tenemos de nuevo la oportunidad de rendir culto al Dios Todopoderoso, al Santo entre los santos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los invito a concentrarnos haciendo viva nuestra adoración. Que Dios nos dé la fortaleza y que nos permita sentir su presencia en estos momentos. Que el Espíritu Santo nos anime de modo que en estos tiempos que soplan fuertes vientos podamos permanecer en calma y seguros. Que su luz nos guíe en estos momentos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo sobre mí y muy dentro de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo sobre mí. Cristo detrás de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo sobre mí y muy dentro de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo sobre mí y muy dentro de mí. Leemos la palabra de Dios en Mateo 14, del 22 al 33. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo al cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya a donde tú estás. Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Buenos días. El Evangelio de hoy, como los domingos anteriores, nos viene presentando a un Jesús muy activo. Los domingos anteriores vemos al Jesús maestro, ese Jesús que está enseñando a través de las parábolas. El domingo pasado nos trae ese Jesús que se aparta un poco con aquella carga de haber perdido a su primo, a Juan el Bautista. Se acaba de enterar que Juan ha sido asesinado por Herodes y Jesús se aparta. Y en ese apartarse, la multitud que había venido oyendo las enseñanzas de Jesús va en su búsqueda. Y entonces allí se da lo que conocemos como la alimentación de los 5.000, de la multitud, que fue el tema del domingo pasado.
Entonces vemos a un Jesús que está buscando apartarse, está buscando el silencio, está buscando, digamos, la meditación, y es estorbado por la multitud. Vemos entonces cómo Jesús cambia de agenda, cómo Jesús olvida, digamos, ese descanso, ese retiro que de alguna manera quería tener, y se dedica entonces a enseñar a la multitud. Y después de eso, que da la enseñanza, se preocupa también por las necesidades temporales, las necesidades físicas, y es donde se da lo de la alimentación de los 5.000. Luego que esto termina, Jesús se queda despidiendo a la gente como buen anfitrión, pudiéramos decir, y envía a los discípulos, quienes se lanzan al mar de Galilea. Allí, estando en el mar, mientras ellos estaban camino en el mar de Galilea, Jesús se aparta a un lugar a orar a solas. Pudiéramos decir que retoma su propósito original de estar quieto, de estar meditando, de estar orando. Una vez que finaliza la oración, decide ir al encuentro de los discípulos que ya iban mar adentro, y el mar estaba picado. Había vientos que azotaban la barca, y de pronto eso no era mucha preocupación para los ocupantes de la barca, porque eran gente acostumbrada a esos avatares del mar de Galilea, eran pescadores en su mayoría. Jesús entonces llega allí, pero aquí viene lo inusual, viene caminando sobre el agua. Por supuesto, esto sorprende, asusta a los discípulos, más allá que ese mar inquieto. Y entonces viene y dicen, un fantasma, gritan llenos de miedo. Es cuando Jesús entonces les dice, soy yo, no tengan miedo. Como siempre, Pedro, de manera impulsiva, toma la iniciativa y dice, si eres tú, envía a que yo vaya. Y entonces Jesús manda a Pedro a que vaya a cobrar, y comienza Pedro a caminar. Es interesante esta parte, porque hasta este momento hemos visto a un Jesús que tiene poder de cambiar la naturaleza de las cosas, como en Caná de Galilea, que tiene el poder de alimentar a las personas, que tiene el poder de sanar enfermedades, que tiene el poder de resucitar muertos. Pero hasta ese entonces pudiera uno decir que no se había visto ese poder delegado. Es allí entonces Pedro el que comienza a caminar sobre las aguas. En medio de aquel mar agitado, de aquella turbulencia, Pedro comienza a caminar. Podríamos decir que Pedro actúa en fe, una fe sencilla, una fe genuina, que no evalúa, una fe que no cuestiona, una fe que no razona, que no entra en el análisis de las cosas. Es lo que empuja a Pedro para que Pedro vaya caminando a donde está Jesús. Pero esa fe que Pedro demostró en aquel momento duró poco tiempo. Pedro comienza a notar el viento, ese viento que ya venía azotando la barca, como recoge el evangelista. Pone Pedro entonces su mirada no en Jesús, sino en el entorno, en el viento que está soplando. Y es allí entonces donde viene la debacle de Pedro, comienza a hundirse, entonces clama a Jesús, gritando, sálvame, Señor. Dice que al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Entonces Jesús está señalando allí la clave, digamos, el fracaso de Pedro, esa incertidumbre, esa duda que él tuvo en aquel momento. Luego dice que subieron a la barca y se calmó el viento. Es una historia preciosa que nos habla de la confianza que debemos tener en Dios, y quisiera que tomáramos algunos elementos aquí como de aplicación, como de lección, que pudiéramos nosotros tomar para nuestras vidas. Lo primero que debemos entender, que debemos sacar como lección de acá, es lo que pudiéramos llamar cambio de agenda. Jesús
tenía como propósito estar solo, meditando, y la multitud va tras él, y Jesús sale de su encierro, de su retiro espiritual, y comienza a enseñar a la gente y llega a alimentarle. Eso lo vimos el domingo pasado. Eso es algo importante. Acá en el texto de hoy vemos cómo Jesús termina de despedir a las personas y entonces retoma el propósito inicial. Lo otro que podemos extraer de acá es la confianza infantil, pudiéramos decir, la confianza ciega que debemos tener en nuestro Dios. La confianza, la fe que hizo que Pedro se atreviera a caminar, solamente obedeciendo a lo que Jesús le había dicho, sin ver, como lo hizo más adelante, lamentablemente, el entorno. Entonces, no nos mortifiquemos tanto si no entendemos. Confiemos en Dios. Podríamos decir, y quizás suena un poco así como extraño, que eliminemos la razón, que tengamos una fe sencilla, genuina, que Dios va a estar con nosotros acompañándonos en todos los procesos. Y eso lo vemos en la última parte también, cuando dice que una vez que subieron a la barca, el mar se aquietó. Si Jesús está en nuestra vida, que es nuestra barca, las cosas van a mejorar para bien. Confiemos en Él y pidamos su bendición. Amén. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Es un milagro. En esta misma hora, llámame hacia afuera. Resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. En esta misma hora, llámame hacia afuera. Resucita
de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y a los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sea sobre tus hijos. Pedimos al Señor su bendición para todas nuestras familias, para todo el país y para la humanidad que hoy padece bajo esta terrible enfermedad del coronavirus. Y ahora pedimos que sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre todos nosotros. La obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Dios nos bendiga.